Cristo ha resucitado y enviando al Espíritu Santo, se quedó entre nosotros. Cada viernes del año reafirmamos nuestra devoción, recordando su sacrificio de amor en la cruz, contemplando nuestras imágenes de pasión. Radio. .org y por supuesto también a través del Facebook Live, a quienes desde ya los estamos saludando en YouTube y demás, para que usted nos acompañe en todas nuestras redes sociales, nuestras imágenes de pasión. Hoy, en este viernes 7 de agosto, arrancamos el octavo mes del año con esta franja Viernes de mi Devoción y con una edición más de nuestras imágenes de pasión digital. Hoy usted escuchará de fondo marchas plenamente identificadas con el patrón jurado, con Jesús Nazareno de la Merced. Recién el 5 de agosto pasado, hace 2 días, el miércoles, se cumplían 309 años de consagración de Jesús de la Merced. Y de fondo pues escuchará este disco del año 2001, Señor Pequé, del maestro, o de la banda dirigida por el maestro Luis Colindres, que se estrenó en el lejano año 2001. Así precisamente nos presentamos, dándole la bienvenida y agradeciéndole siempre que nos acompañe, invitándolo desde ya a que nos acompañe a través de las redes sociales para que comente. Hoy será un programa muy especial, pero antes de contarles de qué se trata, pues le doy la bienvenida a mi compañero, a mi amigo William Salazar, para empezar de lleno con este programa. William, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, siempre es un gusto acompañarte por acá en tus, como te he comentado los programas pasados, en tus proyectos, en estos programas de radio, programas pues también que han sido transmitidos a través de redes sociales. Siempre es un gusto acompañarte y también pues acompañarlos a todos los que nos están escuchando a través de Facebook Live de Eventos Católicos, de la página de nuestras imágenes de pasión radio, también Instagram, que pues aquí estoy viendo que hay bastantes personas conectadas y que pues en un momento vamos a procurar saludar a cada uno de los que están conectados. Pero como te decía, Luis, en YouTube también, en YouTube también, para los que quieran en YouTube también. Sí, siempre es un gusto pues acompañarte. Buenas noches a todos los que están conectados y pues bienvenidos al programa. Bueno, aprovechamos el momento antes de presentar a nuestros invitados, pues para invitarlo a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en todas, Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, por supuesto también en Spotify. Todos los programas que compartimos con ustedes, usted un par de días después de sus estrenos, pues los puede ya escuchar en Spotify, en nuestro canal de Spotify, nuestras imágenes de Pasión Radio, así que vaya a seguirnos también ahí, al YouTube. Es muy importante activar la campanita para que cada vez que subamos nuevo contenido, pues le anuncie. De hecho, quiero contarles que el 15 de agosto arrancamos la tercera temporada del podcast Nuestras Imágenes de Pasión Digital, así que ya les vamos a contar a quién tendremos el próximo 15 de agosto. Pero bueno, William, hoy un programa que hemos venido preparando, que hemos querido platicar, que hemos querido contar, como usted lo pudo ver en redes sociales, los afiches, los flyers que compartimos. Ya sabe, los que nos están acompañando a través de Facebook Live y de YouTube, quiénes son nuestros invitados, pero con un tema muy especial que se trata de la estética de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, ¿no? Así es, Luis. Hace un mes estuvimos en el primer programa de esta franja que pues acabamos de iniciar y platicábamos que íbamos a tener diferentes temáticas relacionadas siempre a la Cuaresma y Semana Santa, también al tiempo que estamos viviendo. Y pues por lo tanto hemos con Luis tratado la manera de preparar este programa, que ha sido bastante difícil armarlo por diferentes situaciones, pero que al final, el día de hoy, pues tenemos a 2 invitados de lujo que me da mucho gusto no solamente presentarlos por su trayectoria académica, por su trayectoria artística, sino también pues porque son parte de mi círculo de amistad, ¿verdad? Son mis amigos y pues entonces me da pues mucho gusto tenerlos acá en este programa. En primer lugar, al licenciado Walter Gutiérrez, que pues es catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos,
ha tenido la oportunidad de dar diferentes charlas y algunas cátedras en algunos otros países. También ha escrito diferentes artículos, ha participado en la construcción académica de diferentes textos, también ha publicado algunos textos y pues se dedica, como ustedes bien sabrán y lo conocerán, a reconstruir toda esta historia de la Semana Santa guatemalteca desde su parte estética, ¿verdad? De la historia del arte. Por otro lado, también a Juan Carlos Santiago, pues amigo también de hace pues varios años, a quien también yo pues admiro mucho por este su trabajo y aportes a la Cuaresma y Semana Santa desde la parte estética, que también se ha formado como historiador, como restaurador, artista, altarero, y es, me atrevo a decir, uno de los mejores que están en el medio de la Cuaresma y Semana Santa actualmente. Bienvenidos. Gracias, William, gracias Luis por la invitación a su programa, gracias también a Eventos Católicos por abrirnos las puertas. Siempre es un honor sentarnos acá también para poder conversar pues, muy distendidamente, ¿no? sobre este tema, que es un tema que de pronto acalora las discusiones y las pasiones, ¿verdad? Y todas estas cuestiones que son parte de la emotividad de la Semana Santa, porque hay que reconocerlo, la Semana Santa es sumamente emotiva. Y eso pues nos da pie a que a veces nos es difícil entender algunas cuestiones que se ven desde la óptica puramente academicista o académica que de pronto abordamos. Así que muy honrado en estar con ustedes y por supuesto compartir con Santiago, que también es uno de mis amigos cercanos, ¿verdad? Pues buenas noches, gracias por la invitación, de verdad agradezco la apertura. Mucho gusto, Luis, que no teníamos la fineza de conocernos y pues qué gusto compartir micrófonos contigo, William, y pues nuevamente con el licenciados aquí, mi maestro Walter Gutiérrez, que tengo mucho cariño, y pues esperamos que sea una plática amena al día de hoy y podamos aportar muchísimo al acervo de la estética de la Semana Santa guatemalteca. Que no te vayas a pelear conmigo aquí esto. Que después del programa ya no se hable. Ya no vamos a hablar, si no tenemos puntos de vista contrarios. Bienvenidos a ambos, gracias por aceptar la invitación y por enriquecer un poco de lo que queremos hablar y para darle a conocer también a toda la gente, que ya mucha gente se está sumando, alguna gente ya está comentando, algunas personas pues están dando sus impresiones, saludos y demás, que vamos a tener un momento para eso, pero era interesante algo que dijo Walter, me llama la atención, porque tener una plática distendida y al final es la idea, ¿no, William? Porque cada uno de los programas, lo anunciábamos en el anterior, era eso, ¿no? Tener charlas, coloquios, análisis de alguna manera, debate puede ser en algún momento, pero de una manera no tanto de entrevista, preguntas y respuestas, sino tratar de platicar y desarrollar los temas que tenemos preparados, ¿no? Sí, precisamente el formato del programa, la idea es que podamos ir comentando, interrumpiendo, dialogando, y pues en algún punto es posible que lleguemos a las mismas implicaciones y en otro pues que podamos estar no de acuerdo, ¿verdad? Definitivamente. Este programa nosotros lo fuimos tratando la manera de estructurar, a pesar que tenemos una hora, en 3 bloques, ¿verdad? Específicamente, y vamos a empezar de una forma pues muy general, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, aquí tenemos a Walter, a Santiago, pues que ya los hemos presentado, y pues están siempre en la línea no solamente de la Cuaresma y Semana Santa ejecutando, ¿verdad? Sino también en la parte académica, ¿verdad? Como les decía, pues de alguna forma ellos se han formado a través del tiempo en esto, ¿verdad? Y pues no digamos el maestro Walter Gutiérrez, que pues te dio clases, Juan Carlos, me dio clases a mí, ¿verdad? Y creo que a muchos que los están escuchando también. Pero está por demás decir esto, pero es para que vayamos entrando en materia y en discusión. Como ustedes sabrán, en el siglo XVI, en la historia mundial se va transformando, ¿verdad? Todo el contexto derivado de específicamente un acontecimiento que es la Reforma Protestante, ¿verdad? Luego de esto se da un movimiento dentro de la Iglesia Católica que la va a desestabilizar, ¿verdad? Como ustedes sabrán, derivado de que, pues obviamente, el protestantismo está tomando mucho auge en Europa. El Concilio de Trento va a originar una serie de ideas para poder reestructurar la Iglesia Católica y prepararla para el contexto que está viviendo. Uno de esos elementos es
definitivamente la parte evangelizadora, la parte de poder ganar, ¿verdad?, más feligreses, de poder ganar más cristianos, en contraposición al protestantismo, y esto lo va a hacer a través de varios elementos, pero uno de ellos muy importante, que es el arte, ¿verdad? Y por ahí van surgiendo algunos estilos artísticos que nos gustan mucho a los guatemaltecos, sí, ¿verdad?, que es el barroco, pero en este sentido, no refiriéndonos específicamente al estilo artístico, sino que a los principios que van a emanar de estas ideas del Concilio de Trento, pues esta parte evangelizadora se va a dar a través de una parte didáctica. Y entonces las imágenes que se van a crear a través de artistas, las pinturas, esculturas, toda la arquitectura, retablos, iglesias, y aquí podríamos hacer un gran listado de obras artísticas, van a precisamente tratar la manera de envolver, ¿verdad?, a la persona para poder recuperar cristiano, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad?, la enseñanza evangelizador a través de un arte que va a ser muy didáctico. En este sentido, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que en la actualidad nosotros esos principios del arte sacro, porque pues ahora se va a plantear como un arte sacro, se mantienen, se han transformado, el contexto los ha transformado, el público sigue siendo igual, tenemos las mismas problemáticas, las problemáticas han cambiado, los artistas, ¿verdad, Santiago?, tienen los mismos elementos, guardan las mismas ideas al momento de crear arte. La ejecución, ¿verdad?, teórica, Walter, se enfoca hacia qué público, hacia un público común que todavía tiene las mismas ideas o no está tan empapado de los temas teológicos cristianos, y entonces es necesario aplicar la didáctica. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, muy amplia tu pregunta. Claro, pero solo tenemos 15 minutos. Entonces... Vamos a responder rápido. Yo sí considero que principalmente actualmente nos movemos en la era visual, ¿verdad? Y pues principalmente los alumnos están enfocados para que sean visualmente apreciables y captables para la gente. O sea, si algo lo tienes que explicar con un texto pues muy bonito, creo que perdiste, porque estás de alguna manera enfocándote en que la estética y la forma visual sea lo suficientemente entendible para que la gente pues cache o entienda la catequesis del adorno, ¿verdad? Creo que eso es importante. Claro, ahora tenemos una forma social o una forma de sociedad un poquito más compleja, donde la gente, si no la atrapas rápido, se aburre, ¿verdad? Y eso no sabe. Es generacional, ¿verdad? Sí, definitivamente. O sea, cuando ya te le vas mucho en la teoría y te le vas mucho en la forma de explicar tanto la catequesis, y hablamos de que si estas dos sías van a representar la transustanciación del verbo a través de las especies, creo que perdemos un poquito como la línea. Creo que es importante también que visualmente se entienda, claro, sin venir y tratar de perder la parte académica, que es muy importante, pensaría yo. Sí. A ver, yo quizás aquí solo complementaría una cosa que Juan Carlos ha planteado. Cuando se da todo esto que usted dijo, William, de la contrarreforma del siglo XVI, todavía estaba el mundo viviendo en el antiguo régimen, ¿verdad? Y entonces, claro, la iglesia entiende que tenés que llegar a la gente por medio de la imagen. Y si nosotros nos pasamos al siglo XXI, que es lo que acaba de decir Juan Carlos, a la gente también se tiene que llegar por medio de la imagen. Entonces alguien podría decirme rápidamente, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia entre el siglo XVI y el siglo XXI? Es que en medio está la Ilustración, donde tuvimos que habernos metido al código letrado absolutamente y ya no salir de ahí. Eso era lo que se hubiese pretendido, pero nos fuimos del código letrado y nos pasamos otra vez al código visual. Por lo tanto, las ideas que operan en el barroco, que es a la gente por medio de lo visual y lo auditivo y la totalidad artística, volvieron a funcionar en el siglo XXI, porque la gente no quiere leer, ¿verdad? Entonces es como que toda esta parte de la historia de la Ilustración, que comienza con la Ilustración, sigue con la Revolución Francesa, viene con el liberalismo, pareciera ser que encontró la forma o entendió la forma
de ver al pasado y decir, pues es que la verdad es que el tema de la imagen es muchísimo más sencillo de manejar, ¿verdad? Y hay una máxima que opera, yo creo que desde el momento en que los imperios funcionan, y estoy hablando del Imperio Romano, que es muy importante: el que tiene la imagen tiene el poder, el que controla la imagen controla el poder. Y lo que pasa es que en nuestra estética eso funciona, ¿verdad? ¿verdad? Y la clave acá, que sería como complementar lo que acabas de decir, Santiago, es que mandes las imágenes de forma que lleguen rápido y se entiendan rápido y quede el mensaje flotando. Ya no importa si leíste o no leíste. Pero bueno, aquí me surge otra duda. Por ejemplo, si las catequesis van de la mano con el medio actual, digamos, o la forma social actual, también vemos unas catequesis que ya no se forman a través de la lectura, ¿verdad? Entonces eso hace que no siempre entendamos lo que estamos diciendo. Claro, tenemos una idea barroca muy clara, pero no todo el mundo ya entendemos esos signos barrocos, ¿verdad? Que regularmente utilizamos para representar los adornos. Porque hay algunas falencias, ¿verdad? Hay unas falencias en catequesis, pero esas falencias en catequesis no se las podemos culpar a la catequesis, sino que hay que entender que es una falencia general. Un sistema educativo. Claro. Un sistema educativo. Y entonces, o sea, el reto va en qué sentido, comprendiendo la sociedad guatemalteca, en el sentido de la educación, la academia o la ejecución artística, viéndolo desde la Semana Santa, ¿verdad? Porque la sociedad... Sí, yo te diría que el tema ahí es la ejecución artística, porque ya no puedes hacer nada con la educación. O sea, ¿es tarea de la Semana Santa corregir la educación? No. Totalmente, ¿no? No. O sea, vamos a poder los directivos de las hermandades y toda la cosa, hacer que la gente se acerque más a la catequesis, tiene que leer más y meterse a los cursos de cristología. No. Entonces, ¿qué es lo que nos queda de responsabilidad? La parte artística, la parte estética. Pero sí está en la responsabilidad de uno como ejecutor, claro, centrarse, ¿verdad? Claro, eso sí. O sea, aquí tendremos que entender que el que dirige, el que ejecuta, el que propone, tiene que tener una enorme formación, incluso pedagógica, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que esta sociedad en este momento logra captar con lo que más o menos logra tener en redes sociales, ¿verdad? Porque un adorno es mucho más exitoso cuando tiene una buena campaña de explicación en redes sociales, ¿verdad? Porque si tú te confías en que el documento, en que el programa de mano te va a hacer todo ese trabajo, no. Y aún así hay incluso hermandades que ni siquiera lo colocan en el programa de mano, que nunca ves la explicación del adorno. Y existe también el celo por el adorno hasta el día de la procesión, y a mí me parece que en algunas ocasiones no da tiempo de entenderlo con tan solo el recorrido de la procesión. Y creo que hay algunas hermandades que últimamente han hecho esa campaña precisamente que dice Walter, de dar a conocer. No vas a ver el adorno todavía, no lo vas a revelar, pero sí te está dando a conocer desde mucho tiempo antes una base, un significado y el desarrollo artístico del adorno, para que tengas una idea del momento que lo vas a ver. Y a los que nos gusta leer, lo vamos a leer. Y a los que no les gusta leer, igual no lo van a leer. Entonces, claro. Pero es una ayuda el hecho de tener con tiempo y de saber de qué se va a tratar el adorno, porque si no es complicado también. Ahora bien, con una última cosa que usted, la última idea que decía Walter, sobre que el éxito de un adorno radica en las redes sociales. Pero no radica solo en las redes sociales. Claro, pero es una idea, ¿verdad? Sin embargo, en su correcta difusión, diría yo, más que en las redes sociales. Pero un ejemplo claro, Viernes Santo, un adorno malísimo. Creo que no lo vamos a mencionar acá, pero un adorno malísimo. Malísimo. Yo creo que malísimo en todos sus elementos. Pero la gente que lo estaba viendo estaba impactada. Un gran porcentaje de gente que se acercaba a ver ese adorno. Pero impactada positivamente. Sí, impactada positivamente. Y yo escuchaba a muchas personas que decían, el mejor adorno fue el de esta iglesia, ¿verdad? Yo siento que eso va muy ligado a la cercanía del adorno, a la cercanía de la estética, porque si entendés cosas que van a la par de Jesús, que tú puedes realizar, o sea, automáticamente lo aceptás, o sea, aunque no sea bello, ¿verdad? Entonces si lo haces como lo asimilás, como que eso que yo puedo hacer
que se ve de la calidad que yo realizo, va a la par de Jesús, entonces lo hace que lo valide. Pero la gente que no participa en la ejecución también sí, lo... Sí, o sea... A ver, no solo lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo comprar, ¿verdad? Lo que yo puedo comprar en... Ay, no voy a decir la tienda, pero... Eso que compré, que lo tengo en mi casa, lo estoy viendo en el anda. Entonces digo yo, qué bello. O sea, alguien que hace sus anditas de niño y dice, pues sí, esto lo puedo hacer yo en mi casa y qué bonito que vaya a la par de Jesús. Entonces validas tu estética de alguna manera, ¿verdad? O sea que el éxito radica en muchos elementos, ¿verdad? En la difusión, en la cercanía al común, ¿verdad? Al general. Sí, porque no podrías decir el éxito radica en la calidad del adorno, porque entonces los adornos de altísima calidad serían muy valorados. Y en realidad no pasa así, ¿verdad? Los adornos de altísima calidad son valorados por grupos pequeños, ¿verdad? O grupos que han sido muy bien informados de lo que están viendo, ¿verdad? Si tú tenés un programa anunciado con 2 semanas de anticipación de qué vas a ver, de pronto dejas caer como cascaritas en el ambiente, ¿verdad? Que filtras una cosita, que filtras otra cosa, que tenés una noticia de la túnica, y generas esa comunicación, la gente se va a interesar mucho por eso, y entonces ahí sí podría funcionar el tema de la calidad. Pero por lo demás, si nosotros dejamos que solamente el impacto mediático de la general nos diga nos tenga un concepto sobre la belleza, vamos a estar un poco desorientados. Sí, aunque eso se ve muy afectado por las filtraciones de adornos que se vuelven un pánico de las hermandades, ¿verdad? O sea, aquí lo que pasa es que, vamos a decirlo, yo no soy mercadólogo, pero eso es mercadotecnia. Sí. ¿Verdad? Eso es mercadotecnia. Y lo que pasa acá es que, pues, muy respetuoso de tus tradiciones, que no quieres dar nada, que nadie puede ver absolutamente nada, que no se puede. Pero lo que pasa ahí es que no has entendido en qué momento de la historia estás. Muy bien, y para ir cerrando este último bloque, tenemos un minuto. ¿Creen ustedes que hay algunos grupos de arte, algunos altareros, algunos artistas, algunos grupos de adorno de hermandades que han podido ejecutar y tener un equilibrio o la destreza, diría yo, entre la ejecución estética, didáctica y a la vez guardando una teoría teológica muy buena? ¿Creen ustedes que en esta Cuaresma y Semana Santa 2026 pudimos ver esto en algún adorno? Yo pensaría que sí. Yo también. Sí. ¿En cuáles creen ustedes? Definitivamente el Lunes Santo creo que fue una forma muy original y muy estudiada de presentar un adorno o un mensaje que era, pues, no común, pero sí que lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Creo que la ejecución del adorno fue muy bueno y nos presentaron ideas que no son tan fáciles de plasmar. Sentiría que por ahí iría la respuesta, ¿verdad? Yo pondría los 2 adornos de la recolección, pondría el adorno de Jesús de la Merced de la Antigua, pondría también el adorno de Jesús del Perdón de San Francisco, pondría el adorno de Beatas de Belén, pondría el adorno del primer jueves y del Domingo de Ramos de Jesús de los Milagros, que tienen justamente estudios muy elaborados, muy completos, que si tal vez la parte estética no terminó de convencer, es en buena parte porque no se logró llegar con la información adecuada en todas las escalas. Primer domingo la recolección, creo que es un ejemplo muy claro. Yo quería consultar específicamente eso, porque al inicio decían, antes de irnos rapidito al corte de la mitad del programa, hay adornos que son difíciles de plasmar, pero también hay adornos que son muy difíciles de entender. Yo creo que un claro ejemplo es el primer domingo en el Templo de la Recolección, ¿no? Pero también hay adornos que quizá la gente no logra entenderlos porque no sé si son imposibles de plasmarlos de una manera entendible o hace falta, digamos, poder plasmarlos de una manera entendible. Y creo que ese es un claro ejemplo de ese, ¿no? Cuesta hasta que lees a los que leemos, vuelvo y repito, el programa, tratamos de ver y si no entiendo algo, buscar y decir quién va ahí, por qué es esto, por qué es lo otro, pero ese adorno para el devoto de banqueta que va y admira nada más la imagen como tal, y no me refiero a la imagen central, sino a la imagen, al cuadro completo de una anda procesional, es sumamente complicado. Sí,
Y ahí cómo podríamos de alguna manera no hacer ese tipo de adornos o hacerlos de otra manera, porque hay adornos que son la quinta estación, cualquier adorno es muy fácil y van a entender. Mira, yo como dije al principio, o sea, ¿es responsabilidad de la hermandad la situación de la educación en este momento? Por supuesto que no. Entonces date el gusto. O sea, no porque no te entiendan te vas a limitar o te tendrías que limitar a hacer cosas bellas. Pero ahí entonces pierde de alguna manera, no sé, el fin primordial de los primeros adornos, cuando uno decía evangelizar y catequizar a la gente que normalmente no lee, y que lo va a entender, y ahí es ni una ni otra. Yo diría que tendrías que tomar la disyuntiva. ¿Presentas algo bonito aunque no se entienda, o presentas una cosa que se entienda pero que no vale la pena estéticamente? No, y yo sí agregaría de que si estás en el medio religioso católico, tenés que por lo menos tener una doctrina de iconografía de santos, ¿verdad? Como para cachar quiénes iban en el adorno. Y lo que se trató de hacer ahí fue plasmar una pintura que existía reproducida por varios artistas, ¿verdad? Entonces creo que era también educar un poquito, que creaba esa armonía de ir y buscar quiénes iban a... Entonces ya te parecía la pintura o ya te parecía las referencias, ¿verdad? Sí, a mí me pasó específicamente, y buscando y entendiendo un poco el mensaje, cosas que no entendía, buscas y lo encontrás. Creo que es mucho más fácil. Y es válido también porque también haces que la gente llegue a informarse, ¿verdad? O sea, exacto. Como a buscar información. Sí, yo creo que esos son retos. Sí. ¿Verdad? Esos son retos. Yo, la verdad, sigo pensando que esas cosas que son difíciles, a un grupito, aunque sea muy pequeñito, y sí hay, ¿verdad? Sí hay, un grupo pequeñito va a estar preocupado por formarse. Bueno, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa, identificar a la radio, y en un ratito regresamos para seguir conversando. Todavía quedan temas muy interesantes en la segunda parte del programa. Ahora volvemos. Estás escuchando Nuestras Imágenes de Pasión. Síguenos en Spotify, Nuestras Imágenes de Pasión. Estamos de regreso a través de Eventos Católicos 940 AM, TuneIn, www.eventoscatólicos.org, y en nuestras redes sociales, Nuestras Imágenes de Pasión, en el Facebook Live y también en YouTube Live. Saludar a las personas que se han conectado a esta hora, 8 de la noche con 37 minutos. Paquito Díaz de León, William Castellanos, Evanidia Gutiérrez, Olguita Bosch, Hilda Quemé, José Rivera, Amoni Recinos, tanto en el Facebook Live de Nuestras Imágenes de Pasión, en este caso de Eventos Católicos, y de Nuestras Imágenes de Pasión también muchas personas. Un saludo especial a Michelle Pinsker, que siempre está en sintonía. Un abrazo para Michelle. Rodo Miranda también. Está Alejandro Cobar con nosotros. Edwin C. Teli García, un fuerte abrazo a la gente que está conectada. Siempre lo hemos dicho, hay mucha gente, William, que se conecta, pero pocos se animan a poner un comentario y demás. Así que se anime la gente. Sí, también. Está abierto a sus comentarios, a preguntas. Si tenemos el tiempo de resolverlas, con mucho gusto. También saludos a Adolfo Marroquín, que también me escribió, estuvo en sintonía el mes pasado, felicitándonos un excelente programa. José Gómez, William Castellanos también, Pao García, Gabriela Aldecoa, Ángel Díaz, al padre Francisco del Calvario también, muchas gracias por su sintonía. Saludos. Pablo Rayo, Roberto Castañón, Frank Ramírez, Miguel Say, Gio Miranda, también pues muchas gracias por estar conectados escuchando este programa. ¿Ustedes tienen algunos saludos? Sí, como ahorita está usted mencionando, y ahí va también mucho de la Escuela de Historia, y aquí hay mucho de la Escuela de Historia. Aprovecho para saludar a Claudia Quintanilla, coordinadora del área de arqueología, que está en sintonía también del programa. Y Pablo Argueta también, que nos mandó por ahí un comentario, ¿verdad? Sí. Una pregunta ahí también. Sí. Saludos. Bueno, seguimos entonces. Fue muy interesante esa primera parte, de lo general a lo específico, ¿no? Creo que fue así como se fue desarrollando esa primera parte. Y digamos, dentro de todo lo que se habló desde el tema del Concilio de Trento, el hecho del barroco, de atraer a la gente a través de
de lo visual, de las imágenes, del arte específicamente, todavía en pleno siglo XXI hay algunos desafíos que de alguna manera no se han logrado romper, ¿no? A mí me da la impresión en algún momento que en algunos cortejos uno ve que con toda la tecnología, con todos los avances, con todo lo que ha avanzado el mundo en general, no se han superado algunos desafíos, o no los hemos querido superar, o no los hemos sabido superar, ¿no? Porque hoy hoy las andas son más grandes, de alguna manera, en algunos momentos es una adversidad para llenar un espacio, pero en otros es una ventaja tener un espacio para plasmar las ideas y para hacer la tecnología, como decíamos, el conocimiento y todo eso, el presupuesto, porque también el presupuesto es un tema. Y hablar principalmente de las procesiones grandes, ¿no? Que de alguna manera agotan turnos, hay un ingreso, una inyección económica desde ese punto. Asimismo hay gastos, pero hay algunos momentos y algunos episodios que ha tocado pasar que todavía parece que esos desafíos no se logran superar. ¿Ustedes cómo lo ven? Y solamente en general, ¿verdad? Ajá. Tal vez aportando a este segundo bloque. Y lo voy a decir tal vez un poquito más directo. ¿Cómo es posible que tenemos todo un año para prepararnos? Hablando específicamente de la estética, y se llega el día de la procesión y vemos esos adornos, ¿verdad? Que nos dejan impactados, pero del lado negativo. Sí. Y desde el punto de vista específico de la estética, ¿no? Teniendo nuevamente todo esto que dice Luis, la tecnología para poder hacer imágenes lindas. Los estudios, porque somos muy pocos historiadores, sí, menos del arte, ¿verdad? Pero ¿verdad? Hay de dónde extraer teoría, conocimiento, y asesoría. De dónde asesorarse. Asesoría, exactamente. Y tenemos presupuestos, porque yo creo que tal vez voy a exagerar, o no creo que no voy a exagerar, pero adornos de 100,000 quetzales, andas grandes, para arriba. Entonces, tenemos todo. Y hemos visto lugares donde no hay tanta inyección económica, que con lo poco que tienen sacan adornos muy importantes. Entonces ahí dice uno, no es tanto a veces lo económico. ¿Por qué tenemos estos desafíos? Yo creo, voy a tomar la libertad de responder antes que el licenciado. Dale. Hay un libro muy bueno que se llama La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, y nos explica por qué la sociedad ya no se esfuerza tanto por cosas, ¿verdad? Porque actualmente la globalización ha venido y nos ha hecho de alguna manera tener menos necesidades, o por lo menos las necesidades básicas muy cubiertas, ¿verdad? Sí. Entonces, se tiende a acomodar el ser humano. ¿Por qué guardamos menos memoria de las cosas? Porque tenemos a Google ahí a la mano y buscamos cosas. Entonces creo que esa pregunta que ustedes nos hacen viene de la mano de esto. O sea, creo que estamos en una sociedad que está tan empapada con tantas herramientas que ya no tenemos la necesidad de pensar tanto. Entonces creo que la creatividad también nos ha venido afectada de alguna manera, ¿verdad? Entonces, como tenemos tanto recurso económico, tenemos tanta facilidad de mandar a comprar, si no funciona se compra otro, y si no, veamos, en este año creo que pasó, que vimos adornos creados por IA, digamos, como de gente que tenía su página de Facebook y decía, hay un adorno así para tal lugar, ¿verdad? Y generaba su adorno, ¿verdad? Entonces, pasó en San Bartolo que de la descripción del adorno, sacaron en IA cómo podría ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ya no tenemos la necesidad de pensar tanto, ¿verdad? Y en otros lugares que hay menos recursos, hay necesidad. Entonces, hay necesidad de esforzarse porque esas hermandades pequeñas quieren llegar a ser como las grandes, ¿verdad? Entonces, por eso, de alguna manera, muchas de las personas que están en las hermandades pequeñas llegan a ocupar los puestos de las hermandades grandes, ya cuando definitivamente las personas que están en las hermandades grandes ya no tienen la creatividad para que eso funcione, ¿verdad? Sí. Siento que por ahí iría la respuesta. Sí. Por eso no hemos superado. Siento yo, ¿verdad? O sea, y de los que sí tienen los elementos, los recursos, la tecnología. Por eso te digo, o sea, porque como lo tienen todo tan resuelto, entonces de alguna manera la persona los encargados ya no se esfuerzan tanto, ¿verdad? Entonces se acomodan porque ya es la Merced, ya es la recolección, ya el desarrollo de la tecnología puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces pasa esto, porque hay una aceptación ya incluida dentro de la garantía que va a salir la procesión. Como es la Merced, va a salir Jesús de la Merced, entonces ya no se tienen que esforzar. Y muchas veces ese tema pasa por, yo he escuchado muchas veces la frase,
con que vaya Jesús de la Merced o con ver a Jesús de Candelaria y mencionar algunos otros, no importa lo demás. Y muchas veces dicen eso, entonces pasa a segundo plano cuando no debiera ser así. Se esfuerzan menos, ¿verdad? Entonces vemos casos como justificar un mal trabajo. Vemos casos como Don Bosco, que hay adornos muy buenos, ¿verdad? Y ellos están esforzando por ocupar un puesto. Ya la gente los voltea a ver, ¿verdad? Los voltea a ver por la calidad estética, ¿verdad? Y ahí está la importancia de la estética guatemalteca. ¿Pero por qué? Porque hay necesidad de gente, necesidad de creatividad, necesidad de presupuesto. Entonces los encargados de adornos se esfuerzan muchísimo más que un encargado de la recolección, que un encargado de la Merced, que un encargado de otras iglesias grandes, ¿verdad? Walter. Bueno, en primera instancia diríamos que es un poquito como un eufemismo eso que muchas veces se oye en los programas, ¿no? Cuando, es que nosotros empezamos a trabajar, ni bien entra Jesús. No es cierto. No es cierto, o sea, llega diciembre y no están las bodegas listas, no tienen el presupuesto armado, los proyectos están en blanco y negro, y entonces en realidad lo que normalmente ve uno en las bodegas de trabajo es que 2 días antes de la procesión están corriendo con los adornos. Y eso pasa por mala planificación, por mala organización, por una especie como de acomodamiento, que tiene que ver un poco con lo que decía Juan Carlos hace un momento. Pues como yo soy la procesión de Jueves Santo, de martes, de qué sé yo, de qué día, pues no necesito más cosas, ¿verdad? Porque, a ver, los turnos ya están completamente colocados, están completamente asignados, y entonces mucha gente cae justamente en esa tentación de decir, bueno, va a salir Jesús y con eso es suficiente. Sí, pero resulta ser que tu presupuesto está justamente indicando que ese es el rubro o uno de los rubros en el que más se gasta, y entonces ¿por qué tienes esos adornos con una mala ejecución y con una mala calidad? Y sí coincido con Juan Carlos, ¿verdad? O sea, tenés a la mano una tienda de, qué sé yo, Semaco, Novex, cualquier cosa de estas que te vende o que te trae, o Temu, ¿verdad? Que te trae ahora las cosas, y entonces traes 200 de estas, ¿no? Y lo pagaste y lo pusiste. Ya no tenés, ¿verdad?, aquella habilidad, aquella pericia de hacer las cosas, porque eso ya no hay quien lo haga, ¿verdad? Y entonces tenés un adorno prefabricado en la calle. ¿Y cuánto costó? Costó carísimo, pero con una preparación muy baja, ¿verdad? Porque encima de que estás mintiendo en el tiempo, estás justamente aprovechando todos estos recursos nuevos, que está bien para construir tu casa, pero no para construir un altar para Jesús que vaya para la calle. Si eso tendría que ser lo máximo. Me ha pasado muchas veces que me dicen, ¿usted por qué critica si no hace? ¿Usted por qué critica si no sabe? ¿Usted por qué critica si solamente se sienta a ver las cosas y son para Dios? Pues a ver, ¿no tendría que ser lo mejor para él? Sí, totalmente. Y entonces, muchas veces cuando a mí me dicen estas cosas o me interpelan, con una cosita muy simple los desbaratas, ¿no? Porque a ver, si Jesús es el centro de la procesión, ¿no tiene que ser lo más excelso para Jesús? ¿Por qué lo vas a sacar en una cosa prefabricada? Definitiva. Ahí creo que entonces volvemos de alguna manera al génesis de los adornos, porque escuchándolos y entendiendo eso y comprendiéndolo, decía Walter, ya los turnos están vendidos, las hermandades grandes venden sus turnos desde mucho tiempo antes, y Jesús va a salir y devotos va a llevar. Y a los que no, decía Juan Carlos, les cuesta un poco más, se esfuerzan más, porque quieren llegar a ser también una procesión grande, un cortejo grande. Entonces el adorno termina siendo y termina sirviendo para atraer gente, termina sirviendo para atraer devotos, mientras que el que ya los tiene, porque la imagen tiene gran devoción, porque tiene muchos devotos, pareciera que con la imagen basta, y vuelve a ser el génesis de los adornos. Al que más le cuesta, se esfuerza más, trata de hacer las cosas mejor para tener gente, para que sus turnos se vendan, para... Al final termina entrando todo por los ojos y termina siendo muy visual todo este tema. Más allá de la catequesis y todo eso, creo que termina siendo llamar devotos y atraer más gente. Claro, y esto, mira, lo tenemos claro en el desarrollo de la Semana Santa de los últimos 40 años. O sea, mucha gente iba a la procesión de San Bartolo, conoce a Jesús de San Bartolo de toda la vida, pero su procesión salía a las 12 del día. Sí. ¿Verdad? Y entraba, ¿qué? 11 de la noche estaba adentro. ¿Qué es lo que pasa? Hay un detonante cuando empezás a ver una cantidad de inversión en el adorno y la llegada de un artista de la ciudad de Guatemala, que fue Giovanni Aguilar, ¿verdad? Y entonces se le crea a Jesús de San Bartolo un nuevo entorno artístico, rompiendo con la tradición de la antigua, que también habría que decirlo, pero haciendo que la gente de la ciudad de Guatemala acuda en masa a ver esos adornos.
Ese es uno de los trabajos más interesantes y uno de los hechos más interesantes de los últimos 40 años. Un gran ejemplo de lo que estamos hablando, sí. Pero a ver, eso que mencionó Juan Carlos de Don Bosco es un hecho real de que alguien entendió que invirtiendo en adorno, invirtiendo en un adorno de calidad, no en un adorno mal pensado, en un adorno de calidad, puede lograr el crecimiento sostenido de su procesión. 1 de julio también puede ser. 1 de julio podría ser, ¿verdad? Bueno, ahorita yo no sé cómo están ellos en el asunto de colocar los turnos, etcétera, pero sí es evidente que llevan por lo menos unos 5 años constantes, ¿verdad? Exigiéndose ellos mismos para poder desarrollar adornos. Yo lo ponía este año de ejemplo con el tema de la agonía en el huerto. La agonía del huerto que la miramos a cada rato. Y otra vez la agonía del huerto. Que eso es un tema interesante de la creatividad. Pero a ver, de agonías en el huerto, lo que vimos en la 1 de julio era una cosa preciosa. Sí, habla de creatividad. Habla otra manera de presentarlo muy creativa. Y novedosa dentro de todo. Otra cosa que siento que desgasta mucho a las hermandades grandes es que se convierten estos grupos en una oportunidad de poder. Está el encargado de adorno peleando su puesto, más que enfocándose en la parte estética. Bueno, eso precisamente era uno de los comentarios a los que yo quería llegar. Creo que también hay otra parte, ¿verdad? Pero no deberías de pelear tu puesto haciendo bien las cosas y va a ser mucho más fácil mantenerlo, ¿no? Claro, solo quería hacer esa observación. Y precisamente yo creo que este es otro de los desafíos, que vos como artista, ¿verdad? Ejecutor, Quique como crítico del arte, yo creo que, no sé qué piensan, pero en algunas hermandades de gran trayectoria, grandes, ¿verdad? Como lo mencionás, creo que se guarda también aquel elemento, digámoslo, identitario, ¿verdad? Que así se hacen las cosas aquí, es el grupo de adorno y nosotros lo tenemos que hacer de esta forma. Y porque todavía dicen, es que los 80s, los 90s de esta hermandad era lo mejor y queremos seguirlo haciendo igual. Creo que también eso es una de las cosas, ¿verdad? Porque entonces llega, por ejemplo... No hay apertura, llega la asesoría de tal persona, llega tal artista, no, es que aquí lo vamos a hacer así. No sé si puede ser. Sí, pasa, y pues qué malo porque quien no se renueva se muere. Y eso pasa muchísimo, ¿verdad? Y la gente empieza a notar de que ya no pasaron de lo mismo, ¿verdad? Que son catafalcos. Y son 10 años de catafalcos, lo único que varía es el color y los colochos, pues, o sea, pero sí les cuesta mucho abrirse por el miedo de perder los puestos, ¿verdad? Que venga alguien de afuera y venga y demuestre que las cosas se pueden hacer diferentes y pueden ser exitosas de alguna manera. Pero pasa todavía, digamos acá en la capital, ¿pasa? Sí, pasa. Porque yo entendería un poco fuera de la capital o en el interior, pero pasa entonces acá todavía. Bueno, recordate que hay una modificación en la estructura de hacer adornos, ¿no? De pronto, hace 20 y 25 años, ¿verdad? Después de que se extinguieron los últimos altareros, y entonces teníamos la dictadura del grupo de adorno, ¿verdad? De pronto aparecen empresas que se dedican a hacer adornos, y cada vez tenemos empresas completas, ¿verdad?, que se encargan de la ejecución total, que me parece bastante interesante porque muchas veces el empresario logra negociar que no se metan con su trabajo. Y eso es una ventaja para la procesión. Porque cuando el grupo de adorno es un grupo muy cerrado, es un grupo que monopoliza, como dice Juan Carlos, y los puestos, los lugares, resulta ser que también crean. Y muchas veces dentro de esos grupos de adorno no existe una persona con formación para crear. También a mí me gustaría subrayar esto. De pronto las juntas directivas caen en la tentación de decir, hagamos una convocatoria y ahí vienen 5 proyectos y entonces para quedar bien con todos, ¿sí?, agarras un pedacito de este, un pedazo de este, un pedazo de este. Yo lo oí en una transmisión de televisión el año pasado sobre una procesión de Santo Entierro y decía, es que para no quedar bien, entonces agarramos un pedazo. ¿Qué sale de agarrar 5 pedazos de 5 adornos diferentes? ¿Cómo licuaste esos adornos para tratar de hacer algo bueno? Eso es muy poco probable. Y entonces tenés gente que si les pones esa condición van a estar inconformes, ¿verdad? Porque están haciendo un proyecto que no es de ellos. Eso también pasa muchas veces, porque en aras de ocupar tu protagonismo, tu espacio, tampoco te gusta que hagan eso. Yo soy de la idea, después de ver absolutamente tanto, ¿verdad?, de que debes de dejar que en quien vas a confiar en tu adorno es una persona con formación creativa que se puede permitir ciertas asesorías, lo dejes.
Sí. Y que cree. Lo mejor sería, digamos, un equilibrio, el aceptar la asesoría desde el punto de vista profesional, desde profesionales y expertos como ustedes, de alguna manera asesorías a grupos internos y que tengan la ayuda también, porque, o específicamente eso que mencionabas, Walter, esas empresas o grupos que tienen todo también, no solo el saber hacerlos, el conocimiento para hacer el adorno, el conocimiento y la base también teológica, artística y demás. Sí. O una... No, mira, podría ser cualquiera de las dos cosas. Lo que pasa es que una empresa es fría, ¿no? Sí. Y una empresa te puede tener 5 adornos, ¿verdad? Encima en la Cuaresma y Semana Santa. ¿Qué va a pasar? Que se parecen. Sí. Que se parecen. O el nivel de ejecución puede variar, ¿verdad? Porque de pronto unos son muy buenos y ya con los últimos están cansados, etc. Pero eso te quita presión, ¿verdad? Te quita presión, puedes resolver con ellos todo el tiempo. El otro tema que decís es que aceptar una asesoría es reconocer que no te lo sabes todo. Ajá. ¿Verdad? Que no te lo sabes todo. Y muchas veces eso no lo permite. Exactamente, y eso a algunas personas no les gusta. Pues la parte identitaria de las hermandades. Claro, también, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a venir de que estuvo en no sé dónde? Y que no es de la hermandad. Y que no es de la hermandad y me va a venir a decir esto. Y entonces, no, prefiero seguir en mi línea caballo de batalla, ¿verdad? Aunque Jesús salga mal. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo. Entonces, quedan 10 minutos. Este último bloque. Quisiera que ustedes el día de hoy nos pudieran aportar, y a todos los que nos están escuchando, su top 3 Cuaresma y Semana Santa 2026. ¿Por qué ese adorno? ¿Por qué? Su top 3. Bueno, yo consideraría que primer domingo de Jesús del Consuelo. Número 1. No, número 3. Número 3. Tu número 3. Mi número 3 sería Jesús del Consuelo, por la innovación que hubo, ¿verdad? Tratar de perder los catafalcos totalmente de la Reco, ¿verdad? Presentar a Jesús claro. De otra forma. Creo que fue una buena innovación, y presentar también el recurso textil de la catedral, ¿verdad? Creo que eso es importante. Y yo creo que es un fenómeno interesante que da una recolección, que velaciones sacan muy buenos adornos y Cuaresma. Creo que es porque hay más tiempo, ahora están menos aturdidos, porque ejecutar tanto adorno en Semana Santa es complicado. Y con tan poco tiempo, porque al final de cuentas tienen noviembre, mucho tiempo para hacerlo, que han salido maravillosos adornos. Primer domingo es el primero, entonces vienen trabajando de alguna, y después tienen sábado y viernes, hay una semana. Y con las vírgenes, bueno, con las dolorosas es más complicado porque usan el mismo mueble. Sí. Entonces tienen que quitar el de sábado, y eso se quita martes, incluso hasta miércoles, y se empieza a montar para que jueves ya esté terminado, ¿verdad? Que eso es más complejo. Y en el número 2 pondría el Lunes Santo con Jesús de la Parroquia. La verdad que fue una forma muy original de presentar este mensaje, y innovaciones muy buenas, como poner a Jesús en un gran cáliz, ¿verdad? Que eso es como que no se veía de un tiempo para acá, también esas grandes chispas, y de repente tratar de disimular los ángeles, ¿verdad? Que no se veía dónde estaban volando. Creo que eso es una buena innovación. Y en primer lugar pondría a la Soledad de Santo Domingo. Creo que la academia de poder ejecutar estos muebles del siglo XIX, digamos, con el taraceado de concha y nácar, la verdad que me pareció muy, muy atinado, y era un adorno muy refinado y apto para la forma fúnebre del día, ¿verdad? Y aparte creo que dentro de todo eso conjuga lo que hemos estado hablando, ¿no? El conocimiento artístico, teológico, la ejecución estética, que al final es de todo lo que hemos hablado, escoger eso porque tiene todo eso, ¿no? Y aquí también innovando con recursos, ¿verdad? Sí. O sea, innovación, mandar a traer hojitas de concha nácar para poder hacer las figuras y pegarlas, que de repente los resultados podrían como tener ciertas aristas, ¿verdad? Pero, o sea, se trajo el recurso original, se les puso concha a los muebles, ¿verdad? Entonces creo que eso es una buena innovación, pensaría yo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tengo que decir yo? Sí. Su top 3. No, eso van a salir en los comentarios escritos. No me gusta ponerles lugares, ¿verdad? Porque es como, al final no es competencia, pero yo diría que lo que más me impactó fue Jesús San Francisco, el Grande, en la antigua Guatemala. Un adorno con una energía impresionante. O sea, ese adorno se asomaba en las esquinas y rompía con cualquier cosa.
Inspirado en una pintura. Claro, inspirado en el tamaño, en la pintura de Rubens y después en Pedro Ramírez. Pero creo que eso es un gran mérito. Fue impresionante. De una pintura, una cosa de ese volumen y con esa calidad y ese movimiento, me pareció una cosa impresionante. Luego mencionaría el trabajo de Jesús de las Tres Potencias también, del Lunes Santo, muy interesante, las apuestas, algunas cosas novedosas, que eran como ruidositas, ¿verdad? Esas obleas que en realidad no eran obleas, era el maná, por supuesto, pero que estaban un poco grandes, ¿no? Pero muy interesante, con un rescate del pasado, ¿sí? Que es maravilloso siempre. Y después me quedaría con el adorno de Jesús de Beatas de Belén. Sí. Un adorno bien estudiado, con escenografía, ¿verdad? De la historia, que a mí esos adornos me encantan, ¿verdad? Porque obviamente me gusta mucho ver que la gente pueda estudiar la historia y sacar de la historia, de su propia historia, cosas que se puedan aplicar a los adornos. Sí, interesante, ¿no? Porque es parte de todo eso que hemos hablado, ¿no? La ejecución, el conocimiento teológico, catequético, artístico y sobre todo el ejecutarlo de buena forma y con buenos materiales, que al final de cuentas uno lo agradece como devoto. Bueno, vamos cerrando esta edición de nuestras imágenes de Pasión Radio. Aprovecho a enviar los últimos saludos, sí. Teli García, Javier Zavala dice saludos, ya había saludado a Michelle, pero colocó un mensaje, dice muy buenas noches, en sintonía, aprendiendo con ustedes, saludos cordiales a cada uno. Quique Gutiérrez, Luis Vargas, Will Salazar y Juan Carlos Santiago, los manda a saludar ahí a todos. Mucha gente se conectó hoy, William, así que este creo que es un tema que amerita segunda parte, sin lugar a dudas. Definitivamente amerita segunda parte, y no solamente lo vemos en las personas que están conectadas un viernes, ¿verdad? Sí. A esta hora. Sí. No solamente por Facebook, sino, por la página de Eventos Católicos, nuestras imágenes de Pasión, y en YouTube también. En YouTube también. Mucha gente también en YouTube. Sino también por los comentarios, ¿verdad? Mucha gente ha comentado. Luis Molina, Alejandro Lazo, Ivanova Cifuentes, Mario Castillo, Figueroa Rey, Estuardo Cifuentes, Abner Garrido, Carlos Moy, José Rivera, Carlos Ipaque, Paquito Díaz, Julián Table, Amoni Recinos, ¿verdad? Que pues comentaron también aquí, ¿verdad? Nos gustaría poder leer todos sus comentarios, pero por el tema, creo yo que hasta tiempo hoy no tuvimos ni marcha de la mitad del programa, que normalmente tenemos una marcha. Hoy decidimos darle mucho tiempo al tema y que al final una hora se vuelve muy, muy corta. Invitarlos a todos a que nos sigan en las redes sociales. Nos ayudan mucho cuando comparten las transmisiones, cuando le dan, no solo ven el contenido, sino le dan seguir, le dan me gusta, eso nos ayuda mucho. Y por supuesto cuando se suscriben principalmente a nuestro canal de YouTube, que es una de las plataformas donde más cuesta crecer, así que con eso nos ayudan un montón. Pues bueno, agradecerles, Walter, un placer compartir nuevamente con tu persona para tratar este tipo de temas, y en este formato creo que es mucho más agradable que tener entrevistas, preguntas y respuestas, que en algún momento son importantes, pero poder platicar de esto como lo platicaríamos en cualquier momento creo que es muy importante y muy interesante, así que te agradezco el haber aceptado la invitación nuevamente. Gracias, Luis, es un gusto estar siempre aquí con ustedes. Voy a permitirme saludar a Diego Rosales, a Héctor Boror y a Daniel Rojas, igual que a Pablo Argueta, que nos han escrito también por acá. Y además de felicitar el programa, agradecerle a Eventos Católicos que se anime también a este tipo de intervenciones, porque hacen justamente madurar y crecer la visión que tenemos de nuestras tradiciones. Claro. Juan Carlos, gracias por habernos acompañado en este programa. Yo creo que tu parte de ejecución, en la ejecución estética, también fue muy interesante y muy importante poderla conocer el día de hoy. Así que muchas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes por la apertura. Espero que estos programas se sigan haciendo, que enriquecen no solo el acervo cultural de la Semana Santa, sino también como la forma de pensar de las personas, ¿verdad? Para que no sea solo el hecho de la visión religiosa, sino también la visión estética y de alguna manera filosófica de la Semana Santa, ¿verdad? Y vamos a seguir teniendo programas así, no solo de adorno, de todo lo que tiene que ver con la Cuaresma y Semana Santa, y con nuestras imágenes de pasión principalmente, que es el fin de este programa. Invitarlos el próximo 15 de agosto a las 9 de la noche a través de YouTube y a través de Facebook en nuestras imágenes de pasión.
estará el estreno del primer programa, el primer episodio de la tercera temporada de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, el podcast. Platicaremos, conversaremos con Otto Ruano, hasta hace un mes prácticamente encargado general del Templo de la Recolección, de la Hermandad del Templo de la Recolección. Una entrevista muy interesante, conociendo un poco no solo de su paso como encargado general, sino de su vida como devoto. William, un placer compartir como siempre con vos. Nos reencontramos el próximo mes, 5 de septiembre, por ahí. Gracias, Luis. Por ahí nos vemos en un mes. Y adelantarles un poquito, para el mes de septiembre vamos a tener aquí algunos invitados relacionados siempre al mes de la Virgen de Dolores. Sí. Y pues vamos a platicar de un tema en específico, y más adelante pues quisiéramos retomar esto de la estética de la Cuaresma. Hay mucho de qué hablar. 4 de septiembre, 8 de la noche, el próximo mes en la franja Viernes de mi Devoción. Será hasta entonces. Pásela bien, feliz noche. Chao. Cristo ha vencido a la muerte, y con su resurrección, cada viernes del año, continúa nuestra devoción. Nuestras Imágenes de Pasión Radio. Agradecemos su sintonía.